Bien, entonces la idea de hoy es ver los principios fundamentales de dualidad. No vamos a profundizar demasiado, solamente vamos a ver como las ideas principales para poder ya pasar entonces a la siguiente unidad y cuando volvamos a unir los caminos y ahí ya si nos hace falta algo de dualidad, pues lo discutiremos en ese momento. La idea de hoy es como ver los principios fundamentales, vamos a ver algunos ejemplos de cómo es el problema primal, el problema original y cómo sacamos el dual y cómo vemos la solución del uno y vemos el concepto del duality gap. Bien, entonces vamos a ver dos partes. La parte primera es la de los fundamentos y después vemos un caso particular que es cuando tenemos la función de costo convexa y las restricciones lineales y también vemos entonces la parte de que todo es convexo, que eso nos va a dar. Bien, entonces como decíamos, la dualidad utiliza conceptos geométricos. Entonces vamos a ver la idea de esos conceptos geométricos para qué es que nos sirven. Bien, entonces esto es redefinir cosas que ya conocíamos, simplemente para ponerlos en unos términos que vamos a utilizar, pues desde la idea de sacar dual, pues viene de que tenemos un primal. Entonces ese problema primal, que no, en español no se dice primal, pero me parece más fácil como mantenernos con la idea de primal dual que ponernos a utilizar otras palabras. Bien, entonces, efectivamente nuestro problema original pues es el mismo de siempre, pero allá lo que hacíamos originalmente era como tomar las restricciones de igualdad y construíamos la teoría de Lagrange y la teoría de los multiplicadores con la igualdad y después lo extendíamos a la desigualdad. En cambio aquí, como es un punto de vista más geométrico, más de hiperplanos, entonces utilizamos es al revés. Nuestro problema original lo planteamos en términos de las desigualdades. Bien, y entonces decíamos que el valor óptimo de la solución, el f asterisco, entonces es el ínfimo de la función f con estas restricciones. Y veíamos la idea de ínfimo, que ínfimo es el mayor límite de las cotas, el mayor de las cotas inferiores de un conjunto. Entonces hacia allá era que lo veíamos, ¿no? Que la idea era como que pudieran leer y que estuvieran de acuerdo en lo que discutimos en la clase anterior. Bien, unas condiciones que se asumen en el resto de esta sección es la de factibilidad y la de acotamiento. Es decir, que al menos una solución es factible, o sea, que el problema tenga una solución, que la solución no sea el NaN típico de los algoritmos, ¿sí? El infinito o el 0 sobre 0, sino que exista. Y la otra opción es que también sea acotado, o sea, que el valor f asterisco no sea ni infinito ni sea menos infinito. Entonces, que tenga cota por debajo. Bien, entonces básicamente es eso, como que no tengamos cosas raras, sino que todo esté bien y funcione. Entonces la idea era cómo definimos una noción alternativa de estos multiplicadores de Lagrange, pero que no estén asociados como a un punto en particular, a un mínimo o a sino en forma más general, como variables, tomarlas en cuenta como esos multiplicadores en vez de verlos como ese punto, como que decíamos el mu asterisco, entonces está asociado a ese mínimo local que estamos estudiando y eso era lo que mirábamos y los iterábamos para llegar a ese punto. Aquí la idea es usemos ese mu como si fuera una variable para tratar de entender desde ese punto de vista otro problema de optimización que es el que vamos a llamar dual. Entonces de ahí sale como la idea de esta generalización. Bien, entonces acá veíamos que efectivamente sí asumimos que el problema es factible, podemos ver que efectivamente transformamos el problema incluyendo la función lagrangiana, entonces sabemos que el mínimo con respecto a x, si ya estamos, esto es lo mismo que ya conocíamos, si ya estamos en el mu óptimo y lo que hacemos es minimizar el lagrangiano con respecto a x, pues sabemos que vamos a encontrar el mínimo. Entonces ahí va a estar el mínimo y la f asterisco pues es la función que se corresponde al mínimo del lagrangiano. ¿Sí? Con el lagrangiano de la forma tradicional que teníamos de siempre.
Entonces, solo básicamente lo que dice ahí es eso. Si este X asterisco es un mínimo global, entonces existe el mu, el multiplicador positivo, tal que se cumple la condición de slackness para todo J, y el delta de L, entonces, sabemos que es igual a 0, las condiciones de primer orden, ¿cierto? Todo esto es lo que ya hemos visto, o sea, ahorita todavía no hemos inventado nada nuevo, simplemente lo repasamos y lo ponemos en los términos de lo que queremos ver, que es el de la función. En vez de andar pensando en el minimizador, estamos pensando en el mínimo de la función, o sea, el valor en el cual la función es mínima. Listo, hasta ahí vamos, ¿verdad? Estas son las mismas condiciones que teníamos de Karuskun-Tucker, las condiciones de suficiencia cuando, ¿cierto? Es tal cual, acá teníamos los mu por los g igual a 0, los positivos, que era lo que hacíamos, ¿cierto? Tal cual. Esta es la condición de Slater, creo que también le dicen a esta condición. Bien, ahora sí, entonces empecemos a enfocarnos en esos multiplicadores para darle la vuelta al problema y llegar entonces al problema dual. Esto es lo mismo que ya conocíamos. Aquí todavía no estamos nada diferente, simplemente lo estamos todo poniendo en términos de obtener los valores de f asterisco, que como que nunca nos hemos importado mucho ahí, nos enfocamos más en el minimizador. Aquí estamos ya pensando en la función. Entonces ya sabemos que el vector mu asterisco es un multiplicador de Lagrange del problema original, si es mayor a 0 para todos los j, y la función corresponde al ínfimo del lagrangiano, con respecto del lagrangiano en el óptimo del multiplicador, y minimizado con respecto a x. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan con lo del ínfimo, piensen siempre en el ínfimo como un mínimo. Lo que pasa es que en el mínimo nosotros estamos dentro del conjunto, o sea, como dentro de la parte factible, y lo que hacíamos era irnos por la función, o sea, es como estar dentro del conjunto factible, y lo que hacíamos era irnos por dentro de la función, y llegábamos al mínimo, ¿sí? Esto es lo que normalmente estábamos haciendo, nos íbamos por la función y llegábamos al valor mínimo de la función. Estábamos siempre como por dentro del conjunto y llegamos a la función. Ahora, cuando utilizamos la idea de ínfimo, es porque lo miramos es por fuera. Entonces, ahora lo miramos es de afuera, como mirarlo desde abajo, y lo que hacemos es empezar a subir hasta llegar y tocar la frontera del conjunto, ¿sí? Esa es como la diferencia de enfoque entre hablar del mínimo a hablar del ínfimo. Entonces el ínfimo es pensando en que nos estamos yendo es por debajo, porque lo que vamos a hacer ahora es eso. Entonces, en vez de venir por dentro de la función para encontrar cuál es ese valor mínimo dentro del conjunto, ahora estamos es por fuera, y lo que vamos es subiendo las cotas, vemos allá arriba vemos el conjunto, y lo que hacemos es empezar a subir para tratar de llegar a ese valor ínfimo. Entonces es un poquito como el enfoque que empezamos a tratar de verlo un poquito diferente. ¿Sí? Es como, ahora nos estamos yendo es por debajo, estamos como por fuera del conjunto, y lo que hacemos es subir para encontrar la parte de abajo del conjunto, pero estamos arrancando por debajo. Por eso necesitamos garantizar que no exista, que no estemos en menos infinito, porque si estamos en menos infinito no hay forma de ir más abajo. Entonces por eso decimos no, tiene que ser mayor que menos infinito para que nos dé un pedazo de espacio para poder buscar ahí y llegar por debajo. Básicamente, como geométricamente, eso es a grandes rasgos lo que tratamos de hacer. Bien, lo mismo que decíamos, si yo ya sé cuál es el valor del multiplicador de Lagrange óptimo, o sea, el mu asterisco, entonces las soluciones es muy fácil, simplemente es minimizar el lagrangiano sobre el conjunto donde está definido X. Entonces esta proposición, tal cual la que ya conocíamos, nos dice que entonces si este es un multiplicador, entonces X es un mínimo, X asterisco es un mínimo global del problema original, si solo si este X asterisco es factible y corresponde al argumento del mínimo de la función y cumple la restricción de Slater, ¿cierto? Básicamente, esto es una reescritura de la proposición que teníamos allá, que tal vez estaba escrita un poquito diferente, que era más como si X asterisco es un mínimo local, entonces si minimizo por los multiplicadores de Lagrange,
entonces encuentro el multiplicador de Lagrange. Aquí es al revés, tenemos el multiplicador de Lagrange, entonces el X corresponde al mínimo. Pero esto ya era lo que ya conocíamos de la teoría de los multiplicadores de Lagrange. Nada nuevo, simplemente es para tenerlo ahí fresquito y tener como los principios que vamos a utilizar. Ahora sí, empezamos con la dualidad. Entonces tenemos dos teoremas de dualidad. El primero es el weak, y ya vamos a ver por qué le llamamos a este el débil, y está el otro que es el strong. Entonces el weak, arranquemos por el weak. Acá tenemos esta figura, vamos a corresponder con esto. Entonces, bien, definimos una nueva función que depende del multiplicador, que depende de mu, una que llamamos q. Entonces, ¿cómo definir a esto? Llamarle a esto, decir que esto es una función. Des en cuenta que aquí mu no tiene ningún asterisco ni tiene nada. Simplemente es la función de los ínfimos con respecto a x. Entonces, aquí x es como si yo encontrara el ínfimo con respecto a x y lo dejara dependiendo de mu. Eso significa esta función. Entonces, esta función es, tengo la función de Lagrange, ¿cierto? Que depende de x y de mu. Y lo que hago es encontrar el ínfimo de esa función con respecto a x. Entonces, ese valor, eso me va a quedar en función de mu. O sea, esto es una función que depende solamente de mu. ¿Sí? Porque ya le estoy sacando el ínfimo con respecto a x, entonces ahí uno resuelve el x y le queda esa en función de mu. Entonces, para que se entienda que esta función que está aquí solo queda una función donde su única variable son los mu. Las variables, pues puede ser de varias dimensiones, los mu. ¿Sí? Porque el x se resuelve al hacer esta minimización. Nosotros ya hemos hecho algo parecido a esto, que sacábamos el mínimo con respecto a x y hacíamos la iteración de los mu. Pues en ese caso eran los lambda. ¿Se acuerdan? Sacábamos el mínimo de la función de Lagrange, lo dejábamos dependiendo de los lambda, lo reemplazábamos y sacábamos entonces la forma en la que evolucionaba lambda. Ese era el proceso iterativo de lo que veíamos allá. Aquí todavía no estamos haciendo iteraciones, aquí estamos en teoría, pero es inspirado un poco en eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el mínimo con respecto a x, esto nos va a quedar dependiendo, ¿sí? Dependiendo de mu. Pueden pensarlo como un mínimo, pero prefiero que sigamos utilizando la notación de ínfimo para mantener la interpretación geométrica de que vamos por debajo. Listo, entonces nos queda dependiendo de mu. Entonces, ¿cuál es el problema dual? Entonces, el problema dual es maximizar esa función que quedó dependiendo de los mu con la restricción de que deben ser positivos para que cumpla con la proposición anterior. Sabemos que la solución tiene que ser, los mu tienen que ser definidos positivos. Entonces, esa es la gran definición del problema dual. Es pensarlo de otra manera. Entonces, como decimos, yo defino las funciones Q, que son funciones que están por debajo de L, son como si fueran como subóptimos, soluciones que están por debajo, y lo que hago es maximizarlo para encontrar la que esté más arriba posible, y esa corresponde entonces, o voy a buscar que corresponda con la solución primaria. Entonces acá tengo un ejemplo donde vemos diferentes Q, ¿sí? Entonces acá vemos, porque Q lo que hace es cambiar, piensen que esto es como un plano, bueno, en este caso es una línea porque estamos en un espacio de solo una dimensión, entonces piensen que es una línea como la vemos acá, y entonces, pues yo puedo tener diferentes, dependiendo del valor de Q, puedo tener diferentes rectas. Entonces puedo tener una recta por aquí, puedo tener otra recta por acá. Todas estas son diferentes funciones de Q. Entonces lo que yo hago es encontrar esa función máxima. Entonces, igual aquí las pinté todas pegadas, pero podrían estar inclusive más abajo. O sea, podrían haber funciones Q que estuvieran por aquí abajo. O sea, yo podría tener una función Q definida por aquí y pues que depende de cómo sea este conjunto. Pero entonces tendría una función Q por acá y al final, entonces, nada, lo que hago es buscar ese máximo de esa función
que es el ínfimo de esto que está acá. Y entonces, acá, cuando llegue a ese máximo, vamos a tener el Q con el mu asterisco, y entonces ese es el valor óptimo dual. Ese es el óptimo dual, es el máximo, o sea, es el mayor ínfimo de esta función que quedó dependiendo de mu. Entonces eso es lo que hago. Entonces, al final, ¿qué nos dicen palabras? Dice que corresponde a encontrar el punto máximo de intersección de todos los hiperplanos con normal mu1, donde mu siempre es positivo o igual a 0. ¿Sí? Aquí, de hecho, casi parece que fuera 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos es como, esto es la función y estamos es por debajo tratando de jugar allá con esa función. Entonces, ahí viene toda la teoría de dualidad, por eso se llama dual, es porque encontramos un problema dual que depende es de las variables duales, o sea, las variables que no son las primales, las originales, que son los x, sino que lo que estamos haciendo es jugando con los mu para encontrar la solución. Y lo que tenemos que encontrar como teoría que nos diga cómo correspondemos ese mu óptimo con el x óptimo. Entonces, preguntas, ¿cómo ven el problema dual? ¿Sí se entiende que es otro problema de optimización? De hecho, es un problema de maximización. ¿Cómo la ven? ¿Todo claro? Hasta ahora sí, todo claro. Muy bien. Aquí en el salón no tenemos a ningún Sebastián, ¿no? Sebastián o Nicolás. Muy bien, continuemos. Como había dicho, la idea ahorita es hacer ejemplos que nos permitan entender muy bien esto. Entonces, ¿por qué hablamos del teorema? Aquí quedó Will, pero Wick. Teorema Wick es porque aquí no estamos poniendo ninguna condiciones sobre la función f ni sobre las restricciones. El espacio podría ser no convexo, entonces no estamos diciendo nada. Cuando empezamos a ponerle condiciones es donde ya lo limitamos. Entonces, limitemos un poco eso. Arranquemos con el dominio de la función dual, de la función Q. Entonces decimos que ese es convexo y que Q es cóncava. Recordemos que Q es un problema de maximización. Entonces, Q es cóncava sobre ese dominio D. Y aquí viene entonces la idea que ya veníamos interpretando geométricamente, y es que el valor dual óptimo siempre va a ser como una subestimación del óptimo del valor dual. Es decir, siempre va a ser un valor más pequeño que el mínimo, o en el mejor de los casos va a ser igual. Entonces, hacia allá vamos a llegar. Entonces, aquí tenemos el teorema Wick. ¿Y por qué le decimos weak? Porque aquí está la posibilidad de que sea menor. Entonces, si es menor, si el óptimo del problema dual está por debajo del óptimo de la función original, o sea, si hay un espacio entre los dos, no es igual y eso está más abajo, pues entonces, por eso no podemos hablar de que sea, el teorema ideal sería en el que fueran igual, ¿verdad? Que yo dijera, el máximo del uno corresponde con el mínimo del otro, y por lo tanto, me cuadran. Es decir, encontrar la solución del uno es encontrar la solución del otro. En cambio, cuando tenemos la solución weak, lo único que estamos diciendo es, podría ser, pero también podría ser más pequeño. O sea, podría ser como una aproximación por debajo de ese mínimo. Entonces podría, y ahí no me corresponderían. Conclusión, si son iguales, si el óptimo del problema dual es igual al óptimo del problema original, entonces decimos que no hay duality gap. Duality gap es ese espacio que queda entre los dos. Si no hay, o sea, si son exactamente iguales, entonces perfecto, llegamos a lo que necesitamos, que es encontrar la solución del problema. Si Q está por debajo, entonces decimos que hay un duality gap. No hay forma de que Q dé por encima, porque recuerden que tenemos el conjunto y estamos es por debajo. No hay forma de estar por encima porque por encima está el conjunto.
No podemos pasar por encima, no podemos entrar, él no nos deja entrar. Vamos por debajo y lo mejor que podemos hacer es chocarnos, pero no podemos entrar. Entonces, por eso no podemos pasarnos nunca a estar por encima, ¿sí? Entonces, todo el problema dual siempre va a estar por debajo. Y entonces, si no llegamos y nos quedamos atascados en una solución del problema dual y nos dio por debajo del óptimo del primal, entonces decimos que hay un duality gap, que hay un espacio entre las dos soluciones. Entonces, bien, ¿y cuál es el resultado importante? La proposición dice que si no hay duality gap, o sea, si encontrar la solución del dual es igual a la solución del original, el conjunto de los multiplicadores de Lagrange es igual al conjunto de soluciones óptimas del dual. Entonces, sí, obviamente, eso quiere decir que el mu óptimo, ya que el mu, solución del problema dual, corresponde con el mu óptimo. Y listo, lo logramos. Si demostramos que no hay duality gap, perfecto, encontramos, solucionando el problema dual, encontramos la solución del problema original. Si no, si hay un duality gap, entonces quiere decir que encontramos unos mu que son el óptimo del problema dual, pero que no son multiplicadores de Lagrange, o sea, que no son el mu asterisco que necesitamos. Nos quedamos, ese conjunto de los multiplicadores quedó vacío, no hay solución allá en ese momento, por este camino. Entonces nos quedaríamos con un duality gap. Entonces pareciera que si aparece duality gap, pareciera que nos metimos en problemas, como que no encontramos la solución. Pues resulta que hay problemas que son difíciles, que inclusive encontrar la solución primal es un problema, pero que al irnos al dual por lo menos encontramos una solución que no es el óptimo, pero es una subestimación por debajo del valor. O sea, sabemos que igual estamos ahí debajo en alguna parte. Entonces es como un aproximado. Entonces como que uno dice, pues no le encontré el valor óptimo para venderle esto, pero le tengo una cota inferior que está bien, que puede funcionar y usted la puede utilizar. Entonces la persona dice, listo, me voy con eso. Entonces hay teorías en economía y en otras áreas en las que tener esos valores por debajo, por lo menos le sirve a la persona para alguna cosa, ya sea para hacer una oferta o para hacer alguna otra cosa. Entonces, que usted no tenía forma de encontrar la solución, pero lo puso en el dual y encontró ese valor, y así haya un gap, igual usted dice, pues no estoy en el valor óptimo, pero estoy en un valor cercano y estoy ahí por debajo acotándolo. Entonces sé que hay una mejor solución, pero por lo menos esta puede servir. Entonces, claro, ¿cuándo es perfecto y cuándo es que mal lo podemos utilizar? Cuando no hay duality gap. Si demostramos que no hay, cuando llegamos al punto en el que no hay duality gap, perfecto, ahí es donde, porque ya encontramos la solución y todo funciona muy bien. Entonces, para garantizar efectivamente tenemos ese caso en el cual no hay duality gap y que existen los multiplicadores de Lagrange, entonces es necesario imponerle varios tipos de condiciones sobre convexidad, tanto en las funciones de costo como en las restricciones del problema original, del problema primal. Y entonces ahí es porque les decía que todo lo que diga optimización convexa es directamente relacionada con la dualidad, porque ya sabemos que para que no haya duality gap, yo le pongo condiciones de convexidad a la función de costo y a las restricciones y listo. Si ya tengo ese tipo de restricciones, de ese tipo de condiciones, entonces si me voy por los duales, siempre llego a la solución original. Entonces por eso funciona tan bien. Entonces hacia allá es donde funciona muy bien toda la teoría de dualidad, porque hay escenarios en que efectivamente no me sirve encontrar una cota por debajo del mínimo, sino solo me sirve el mínimo de verdad, no me sirve andar con especulaciones sobre valores ahí abajo. En todo caso, como les decía, sí hay escenarios en que el duality gap me puede servir. Sobre todo, y eso es lo bonito de la teoría, hay parte de teoría que sirve para cuantificar el duality gap, o sea, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la solución original. Entonces, no puedo decir qué valor, pero le puedo decir a qué distancia estoy. Entonces, usted puede jugar con un error. Usted puede decir, estoy a un error de tanto por ciento. Entonces, usted dice, listo, eso me sirve para hacer algún tipo de negociación o algún tipo de cosas. Entonces, si se dan cuenta, igual para algo sirve. Así no estemos en el duality gap. Muy bien.
Entonces ahora sí, la proposición de las condiciones de optimalidad, que otra vez me quedó el X abajo. Entonces la solución, el X asterisco, mu asterisco, es una solución óptima, o sea, tenemos el multiplicador, el par multiplicador de la gran solución óptima, si solo si cumple con estas condiciones. Entonces, que el óptimo esté en el conjunto de restricción de X, que cumpla con la factibilidad primal, ¿verdad? Que es que cumpla, que esté dentro del espacio que estamos definido allá, que sea dual desde el punto factible, desde el punto de vista dual, que es el mu asterisco debe ser mayor o igual a cero para cada uno de los mu sub j, que el óptimo, que es el argumento del mínimo de X cuando estamos en ese multiplicador de Lagrange, pues corresponde al X, y la de complementario es la next, que era la que teníamos, eh, de Karush-Tucker. Entonces, efectivamente, esas son las condiciones de optimalidad que debe cumplir. Y entonces, eso nos lleva a encontrar cuándo estamos en ese punto en el que corresponde con los dos. Entonces, ese punto le llamamos al teorema de Saul Point, punto silla, porque se dan cuenta, un punto silla es ese, en el que por un lado es un mínimo de una función y por el otro lado es un máximo. Entonces, ese punto donde se encuentran, ese es la solución de los dos, corresponde a la solución del mínimo con respecto al conjunto X y corresponde al máximo con respecto al problema dual. Entonces, ese par, el par multiplicador de la gran solución óptima, sí, solo sí, pues el X óptimo pertenece a X, mi óptimo mayor a cero, y ese punto es un saddle point en el sentido en que cuando lo evaluamos ahí en ese valor, entonces él tiene que estar por encima con respecto a X y por debajo con respecto al X óptimo. O sea, cualquier valor de estos tiene que ser mayor o igual, y por el otro lado tiene que ser menor o igual a lagrangiano con respecto a X, pero evaluando al X óptimo. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Si lo miramos con respecto, el lagrangiano con respecto a X, estamos en la parte de arriba, y por el otro lado, con los mu, estamos mirando por debajo. Entonces, cuando se encuentran, estamos ahí. Entonces, tiene que ser un saddle point en ese sentido, en el que por un lado está por debajo y por el otro lado es, sí, por un lado corresponde a un mínimo y por el otro lado corresponde a un máximo. Entonces, ya, y eso nos dice entonces que estamos ahí, que las dos soluciones coinciden, que estamos, no hay duality gap, ahí donde estamos en la solución, si podemos cumplir con eso. Así uno puede evaluar, teóricamente es evaluar estas condiciones, se cumplen, son las mismas que ya conocíamos, ¿no? Simplemente las estamos poniendo en términos de las dos variables y garantizando. Bien, entonces, preguntas hasta ahí. ¿Cómo la ven? No hay demasiadas cosas nuevas. Simplemente lo nuevo es que ahora tenemos el problema dual y que las condiciones son las mismas. Pues tenemos que cumplirlas para que estemos ahí. Entonces se cumple. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No todo claro? Estoy aquí una vez corrigiendo las diapositivas.
Bien, entonces si no hay preguntas, un par de resultados teóricos más y ya nos ponemos a hacer ejercicios para entender bien cómo funciona. Entonces, efectivamente, como les decía, para que si lo ponemos en términos, le ponemos condiciones al problema desde el punto de vista de convexidad, por ejemplo, que la función de costo sea convexa y en el primer escenario, por ejemplo, que las restricciones sean lineales. Ustedes saben que lineal implica convexidad. O sea, si el sistema es lineal, es obvio que también es convexo, ¿no? Convexo es más general que lineal, pero lineal está dentro de convexo. Entonces, un problema con restricciones lineales, con una función f que es convexa, lo veríamos así, ¿verdad? Esto simplemente es un e, que son constantes, multiplicadas por el x menos d, igual a 0. Estas serían las de igualdad y las de desigualdad, pero todas lineales, ¿sí? Es tal cual el problema típico de que tenemos una matriz igual a 0 y tenemos una matriz de desigualdad. Entonces, todo esto es un, ¿cómo es que se llama? Un poliedro. Entonces, esto es un poliedro n-dimensional, ¿verdad? Pues de hecho, con las variables, con n, que es el de x. Entonces, ahí sí aparece el teorema de dualidad, el strong, el fuerte, que dice, asuma que pues, la solución es factible, que la solución óptima, el valor óptimo es finito, o sea que no es menos infinito, y pues que f sea convexo y que x sea un poliedro. Entonces no existe duality gap y existe al menos un multiplicador de Lagrange. Entonces, cuando tenemos este escenario en el cual la función es convexa y las restricciones son lineales, perfecto, buenísimo. Ya sabemos que de una va a funcionar. No vamos a tener duality gap, las soluciones de los dos problemas coinciden y existe al menos un multiplicador de Lagrange. Y este resultado, cuando tenemos funciones convexas y restricciones convexas, donde todo esto es convexo y convexo, entonces el problema de dualidad nos dice que asumamos todo esto, que exista el problema esté por dentro. Entonces, igualito, no hay duality gap y entonces existe al menos un multiplicador de Lagrange. Entonces, por eso es que es tan importante la teoría de dualidad para los problemas de optimización convexa, porque en los problemas de optimización convexa siempre garantizamos que las funciones son convexas y que las restricciones son convexas. Entonces es buenísimo porque allá la teoría de dualidad nos da la solución del problema original. Allá no tenemos duality gap. ¿Listo? Entonces era como para ilustrar que los mismos teoremas, cuando se habla de Strong, es cuando asumimos este tipo de convexidades y entonces todo funciona muy bien. Entonces, preguntas antes de ponernos a hacer ejercicios. No, creo que todavía no. ¿Todavía no? Ya ahorita van a venir, ¿no? Listos. Entonces arranquemos ya ahora sí con los ejercicios, que es la forma de entender un poco la dualidad. Bien, entonces vamos paso por paso. Tenemos este ejercicio, como pueden ver es sencillito. De hecho, lo primero que miramos es, ya vimos que si cumple con ciertas condiciones de convexidad, estamos hechos. Miren este problema. ¿Qué dirían? ¿El primal tiene alguna de las condiciones que necesitamos de convexidad? ¿Cómo ven ese problema ahí? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Cómo ven la función f? ¿Qué pueden decir de la función f?
Es lineal. Muy bien, es lineal. Entonces, ya sabemos que si es lineal, entonces también es convexa. Y G También sería, pues es lineal, pero también sería convexa. Entonces, perfecto. Entonces, G también es lineal, por lo tanto, es convexa. Entonces, si al plantear el problema dual y encontramos la solución, ¿qué vamos a concluir? ¿Mm? Que no hay gap. Perfecto, que no hay duality gap. Que encontrar la solución del dual es encontrar la solución del original. Básicamente, eso es lo que nos dice. ¿Listos? Entonces, arranquemos paso por paso. Primer paso, planteen el problema dual. Entonces, ¿cómo se ve el problema dual? Escriban el problema dual de este problema. O sea, no lo resuelvan todavía. Primero planteenlo y miramos cómo quedó planteado y ahí sí lo miramos. Entonces, primero, solo plantearlo. O sea, ese es el problema dual es y lo plantea.
Bien, entonces, el problema dual nos dice entonces que lo primero es definir el lagrangiano. Entonces tenemos x1 menos x2 más mu que multiplica x1 más x2 menos 1. ¿Y ahora qué sigue? Definimos la función dual. Entonces, la función dual es q de mu igual al ínfimo de x que está en x de L. Entonces el ínfimo x1 menos x2 más mu x1 más x2 menos 1. Y el problema dual es entonces maximizar, es el máximo de esta función q, que es igual al ínfimo con respecto a x de x1 menos x2 más mu por x1 más x2 menos 1, sujeto a que los mu sean mayores o iguales a 0. El único mu que hay ahí. ¿Sí? Ahí ya tenemos el problema dual. Ahora sí metámonos en problemas. Entonces lo primero sería, traten de graficar la función q con respecto a mu. Entonces, ¿cómo puede ser esa función? Entonces, para que se sientan más tranquilos con el uso del ínfimo, pues sabemos que nuestro problema es bonito y que todo está bien y que no vamos a tener problemas. Entonces ustedes pueden reemplazarlo por el mínimo. Entonces podemos poner acá el mínimo sin problema. Entonces a ver si así se sienten más en confianza. Pensémoslo así, como el mínimo de eso que está ahí.
Bien, ¿alguien ha progresado un poco? ¿O están ahí como varados? Un poco. Bien, entonces pensemos en ¿qué es esta vaina que está aquí? Si nos dicen esto es una función, pero yo veo es un problema de optimización. Entonces, no, pues lo que nos dice es, usted tiene que minimizarla. Entonces, pues miremos cómo es esa minimización. Recuerden que esto es para indicar esto, ¿no? Estos son el par x1, x2, donde el x1, x2 son mayores o iguales a 0. Entonces, la función de ese paréntesis, ¿cómo la hago? Entonces, recuerden, es minimizar con respecto a x. Es un problema sin restricciones, entonces lo único que hago es derivar igualar a 0. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Y entonces qué me da? Daría 1 más mu. 1 más mu. Bien. Bien, entonces derivamos con respecto a x1 y nos da 1 más, ¿sí?, mu. Pero escribámoslo para que después no quedemos ahí como que fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Esta función es L. Tengo la derivada de L con respecto a x1. Esa me da 1 más mu. ¿Sí? Y la derivada de esto con respecto a x2 me da menos 1 sí, menos 1 más mu. Sí. Y entonces, entonces de aquí me sale la condición que mu igual a menos 1 y de aquí me sale la solución mu igual a 1. ¿Qué ocurre con esta? No cumple las condiciones de que mu sea mayor a cero, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos la restricción de que mu debe ser mayor o igual a 0. Entonces esto no me sirve. ¿Qué más puedo analizar ahí entonces?
¿Qué creen ahí que podríamos hacer? Bueno, pero esto no está... Que lo que nos dice es que esta no funciona. Pero es que bueno, creo que aquí hicimos algo que no está del todo bien. Y esto nos dio ya la derivada, pero lo que necesitábamos encontrar era los x, necesitamos despejar los x, ¿cierto? ¿Qué x hay aquí? Ceros. O sea, aquí vemos que no hay x. Entonces lo que llegamos es que esta función es el q de mu. Aquí vemos que es que aquí nos pusimos fue a hacerlo con respecto a mu, pero no porque no estamos haciéndolo como antes. Sí, esta no nos sirve, pero llegamos a esto. O sea, llegamos a que no hay x es 0. El mínimo de esta función con respecto a x es cuando, como los x son mayores o iguales a 0, entonces si nos damos cuenta, 0, 0, 0, 0 es la solución. O sea, por este lado no nos sirvió meternos. Entonces recuerden que no estamos obteniendo mu, sino una función que debe quedar en términos de mu al minimizar eso con respecto a las x. Entonces minimizar esta función ¿sí? Teniendo en cuenta que los x son mayores o igual a 0, entonces esta función que está aquí encuentra el mínimo, considerando estas restricciones, la encuentra cuando los x son iguales a 0, ¿verdad? Porque cualquier valor positivo, aquí ya empieza a dar valores. Entonces vemos que, bueno, igual lo vimos al sacar la derivada, pues se van todos los x, quiere decir que entonces la solución, entonces todos estos es 0. Entonces la función q realmente nos quedó como mu por menos 1. O sea, nos quedó así, menos mu. Realmente así fue que nos quedó, eso a lo que teníamos que llegar. Y ahora sí podemos graficar esto. Entonces esto se vería así.
Esta sería la curva menos mu. ¿Qué más podemos analizar ahí? Para ver dónde estamos, cómo es esta función. Entonces, ¿por qué se nos lleva aquí? Que no veo claramente, pero supone que debemos llegar a que esto es sí, mu es mayor o igual a 1, y esto debe ser menos infinito, sí, pero entonces por acá tenemos 1. Pero aquí me falta una condición. Pero es que aquí sí llegábamos. Aquí llegamos. Al sacar esta derivada, llegamos a que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que mu igual a 1.
Este problema se nos quitaron todos los X y no veo fácil cómo mostrar que llegamos aquí. Esta es la solución dual. Sabemos que todo es lineal y que llega. Miremos el segundo ejemplo y ya nos devolvemos a ver si tenemos idea de... El segundo ejemplo sí no tiene pierde porque no se van a eliminar las X. Bien, entonces miramos este ejemplo. Y lo mismo, entonces saquemos el problema dual y tratemos de ver entonces cuál es la solución.
Bien, entonces el problema dual, Qmu es el mínimo de L y L más mu por x1 menos 1. Listo, entonces sacamos la derivada de L con respecto a x1 y eso me da x1 más mu y la derivada de L con respecto a x2 entonces me da x2 y listo. Entonces ahora sí igualamos a 0, igualamos a 0. Desde aquí me sale la solución que x1 es igual a menos mu. Entonces de los dos combinados me sale que la solución, el x1 x2, ¿cierto? Es menos mu 0. Entonces lo reemplazo en la función, lo reemplazo los x que minimizan la función. Sí, aquí tenemos que minimizar esta función. Entonces el q, mu, es reemplazar esto acá. Entonces me da un medio de menos mu al cuadrado más 0, que sería x2, más mu por x1, que es menos mu menos 1. Entonces esta función me da un medio de mu al cuadrado menos mu al cuadrado menos mu. Entonces, un medio menos 1, un medio menos 1, me da menos un medio. Menos un medio de mu al cuadrado menos mu. Esta figura sí la podemos graficar fácilmente. La otra me enreda un poquito, pero esta sí no tiene pierde. Entonces ustedes se van a dar cuenta que al graficar esto, pues es una cuadrática invertida desplazada, ¿cierto? Entonces eso debe dar más o menos una cosa así. Entonces esta es la función Q que acabamos de obtener. Y entonces tengo que encontrar el máximo. Tengo que encontrar el máximo de esa función. Igual a menos. Pero teniendo en cuenta que mu debe ser mayor o igual a 0. Entonces quiere decir que toda esta parte de acá se va. Toda esta parte de acá no se tiene en cuenta, ¿cierto? Porque mu existe de aquí para acá. Mu debe ser mayor o igual a 0. Entonces, si fuera sin restricciones, el máximo sería por aquí. Pero como tenemos la restricción de que mu debe ser positivo, entonces, ¿cuál vendría a ser el máximo? Pues el máximo vendría a ser este punto que está aquí. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el máximo se encuentra cuando, debido a esta restricción, cuando es 0. Pues ahí vemos que efectivamente el máximo de esa función es cuando mu es igual a 0. Y entonces corresponde, pues simplemente reemplazar este valor acá
y como ya habíamos obtenido que los x, ¿sí? Acá también sería entonces 0, entonces este corresponde con f de x, porque esto que está acá es una función convexa, esto es una función lineal, entonces todo cumple con las condiciones, entonces esta es convexa, esta es lineal, por lo tanto no hay duality gap. Entonces yo sé que si encuentro el mu asterisco va a corresponder con la solución óptima del problema, que es efectivamente igual a 0, ¿no? Porque es el valor en el cual es el mínimo de esa función, es así. Grafiquemos esa f de x, porque también lo podemos ver. Es 3D, ¿no? O sea, el f está hacia arriba. Aquí tendríamos así, x1 y x2. Tratemos de verlo. Y aquí estaría f de x. Entonces, también tenemos que meter la restricción que nos dice que x1 es menor o igual a 1. Por aquí ponemos el 1, el otro sí queda libre. Y el x es R2, entonces puede ser, el resto es libre. Pues nada, eso sabemos que es una cuadrática. Entonces eso va a tener una forma así. ¿Cierto? Entonces sabemos que efectivamente sí, ahí está el mínimo de f de x. Porque la restricción no nos cambió nada, lo único que nos hizo fue como cortar por aquí y ya. Pero el mínimo sigue siendo el mínimo. Y el resto de x se puede mover para donde sea. Entonces sí, gráficamente vemos que este se cumple. ¿Mejor? ¿Preguntas sobre lo que dice acá? No, claro. Una pregunta. En el momento en que calcula el valor de mu, para el cual es máximo, pues lo hicimos aquí gráficamente. Digamos que de todas maneras existe como un nuevo punto en el cual vamos a tener que hacer maximizar o minimizar algún valor. Existe la posibilidad de que exista, de que no exista, por ejemplo, ese máximo. O sea, que lleguemos aquí, ponemos esto y este máximo nos dé infinito. Sí, existe esa posibilidad. Entonces, si usted mira las restricciones que impusimos, son las restricciones de factibilidad. Entonces, de alguna manera estamos restringiendo a que estamos buscando que sí existe. O sea, lo restringimos a que sí existe. Entonces, no nos puede dar, sí, no nos puede dar la opción que no, porque entonces... No nos puede dar algo que no exista ahí, ¿cierto? Desde que esté definido al principio con las condiciones. Correcto. Entonces, es como que asumimos que estamos resolviendo un problema factible. Entonces, sí, porque si no, si es infactible, nos puede dar ese caso en el que esta función, nos podría dar una función que es así, que se puede ir paralela al eje y no llegar. Entonces, se nos va para infinito. Si el problema original no es factible, o si el problema original no está acotado, o sea, que la f no cumple con esta restricción. Si no cumple con esta restricción, podemos llegar a escenarios en los que esto se va hasta infinito. Eduardo, una preguntita. Sí, señor. Si mu
no nos hubiese dado 0, sino otro valor. Entonces, ¿habría gap? O sea, en este caso, ya, como ya conocíamos todo esto, sabemos que la función es convexa y que la restricción es lineal, entonces de entrada sabemos que no hay duality gap. Sí, pero Tendríamos... la pregunta va orientada a que, o sea, si mu es 0, pues para mí es fácil ver que el término acá que se minimiza, pues que tiene que ver con mu se hace 0 y queda la minimización, digamos, original, o sea, sin incluir el mu. Entonces, o sea que, o sea, me surge la pregunta de que el hecho de que no haya gap está relacionado con que mu de 0. No, no con que es, o sea, en este caso sí, con que es 0, pero en general simplemente es que nosotros tenemos las condiciones originales, ¿sí? Sin necesidad de pasar por Q y hacer esas cosas, las condiciones de optimalidad, que nos dicen que si estamos en el punto X, si estamos aquí, entonces se cumplen todas las condiciones y uno podría siempre sacarlo por ahí y ver eso. Pero aquí es como que tratamos de verificar que la teoría, que yéndonos por este lado, o sea, sacando Q y maximizándolo, con esto llegamos a lo mismo. Eso es a lo que queríamos mostrar. Aquí lo que queremos mostrar es que esta teoría de dualidad igual nos lleva a la misma solución de las condiciones de optimalidad, del X asterisco, mu asterisco. ¿Sí? Ok, sí, ya. Claro, sería bonito mirar un ejemplo que tuviera duality gap, o sea, que esta cosa que está acá no fuera convexa. Pero no tengo aquí un ejemplo que de una vez me diga esto. Tengo unos en los que se van para infinito, pero no que tenga duality gap. Bien. Entonces, bueno, la idea era esbozar los principios fundamentales de la teoría. Uno dice, pero bueno, y esto se parece mucho a lo otro. Bueno, sí, claro. ¿Dónde se hace diferente? Que cuando vamos a hacer algoritmos, aquí obviamente nuestros problemas son pequeñitos. Podemos hasta graficarlos y ver la solución. Pero cuando el problema crece en dimensión y crece en número de variables, cosas que ocurren. A veces la cantidad de restricciones es mucho menor que el espacio n. Entonces, por lo tanto, el dual va a ser de menor dimensión que el original. O sea, cuando vamos a tratar de obtener la maximización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con lo que se hace después? Uno puede montar algoritmos para iterar, para solucionar este problema de Q, así como como lo hemos hecho con los tipo Newton, todos los que hemos utilizado de iteraciones, lo podemos hacer tal cual. Es decir, tomamos este problema, el max de Q y mu mayor a 0, y utilizamos ese tipo de algoritmos. O sea, también podemos iterar para encontrar esa solución. Y hay otras ventajas ahí que se pueden encontrar en utilizar el dual en vez de utilizar el primal, que es todo lo que hemos hecho todo el tiempo hasta llegar hasta acá. Entonces vemos que igual podemos llegar hasta aquí, iterar, o sea, hacer algoritmos. Lo que pasa es que hay variaciones sobre cómo se hace eso, porque recuerden que aquí tenemos el mu mayor a 0, ¿no? Aquí incluye esta restricción. Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo se incluye. Pero entonces funciona igual. Simplemente se hacen algoritmos iterativos para encontrar el mu óptimo. No siempre, o sea, no es que se haga así como lo hacemos acá a ojo. A ojo simplemente estamos verificando la teoría, que efectivamente aquí hay un máximo y que ese máximo nos va a corresponder con el mínimo de la función f, y ya conocíamos nosotros este problema, a ojo ya le sabemos la solución, ¿sí? Porque ya hemos hecho muchos igualitos, una cuadrática, 0, 0, y ya lo vemos. Pero era para ilustrar que sí llegaba, o sea, que la teoría cuadra, que sí dan los valores. Pero a la hora de hacerlo logarítmico, de hacer un algoritmo,
lo que hacemos es igualito como hemos hecho antes. Hay unos algoritmos específicos para resolver el dual. Y ahí se hacen eficientes. Ahí hay una cantidad de cosas muy interesantes que aparecen. Y vamos a ver que en gran escala, o cuando tenemos múltiples nodos, cuando esta función es separable, vamos a ver que esto es separable, entonces uno puede resolver el problema como descentralizado, cuando lleguemos a tener esto de los multiagentes. Y ahí viene la magia, es que se puede resolver sin necesidad de que sea centralizado. Naturalmente se vuelve distribuido o descentralizado, digamos, como que queda separable en variables, entonces quedan unas variables, entonces se pueden resolver subproblemas más pequeñitos, y esa es la magia de la dualidad, como que uno puede partir el problema. ¿Sí? Aquí no vemos todavía como que haya una ganancia, uno dice, pero yo lo veo igual, veo cosas muy similares, no veo que me esté ganando nada, pero cuando tenemos un problema de gran dimensión, hay teorías de los algoritmos que se llaman, por ejemplo, el de planos separables, entonces uno puede separarlo. Otras cosas es que sirve para resolver problemas donde la variable x puede ser 0 y 1, ¿sí? Que no sea continua, sino que tenga valores de 0 y 1, también se puede resolver porque uno simplemente hace aquí, lo lleva al mundo dual, y en el mundo dual es continuo. Y entonces se va a dar cuenta que puede funcionar. Igual le puede dar una solución al estilo dos opciones, pero llega allá a través de la teoría dual. Entonces hay ciertas ventajas que aparecen ahí. Acá no son evidentes porque obviamente estamos en un espacio chiquitico. De hecho, en el ejemplo anterior era tan chiquito que me enredé un poco en encontrar cómo miraba, cómo obtenía esto igual acá. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? No. Listo. ¿No? Más o menos claro.